mi responsabilidad. El equipo de docentes está compuesto por Ezequiel Romero, que es el profesor adjunto, y después hay un grupo de profesores de trabajos prácticos que van a ir conociendo a medida que demos las prácticas. Lo interesante de este grupo de trabajos prácticos es que la mayoría de profesores de trabajos prácticos, la mayoría de ellos son alumnos todavía, fueron alumnos nuestros el semestre pasado y les fue bien, entonces los invitamos a participar de la cátedra, les fue muy bien, ¿no? Y los invitamos a participar de la cátedra como ayudantes alumnos. El enfoque del curso, de todas maneras, es bastante teórico, entonces ustedes habrán visto el cronograma, hay pocas clases prácticas, ¿no? La mayoría de las clases son más bien teóricas, pero las clases prácticas las van a dar Emanuel, que sí trabajó con nosotros el semestre pasado, y 3 alumnos del semestre pasado, que los incorporamos en la cátedra. Entiendo que todos ya están, se subieron al grupo del curso. Los que no lo hicieron, por favor, háganlo. Toda la comunicación la vamos a tener a través de ese grupo, pura y exclusivamente a través de ese grupo. No te escuché, discúlpame. ¿Alguien hizo una pregunta? Yo pregunté por el chat si el grupo es de WhatsApp. ¿Es de WhatsApp? No es de WhatsApp. El grupo es de Google. El Google, y si entraste en la página... Bien, sí, vi algo. Perdón. Si entras en la clase es porque entraste en la página del curso de la facultad y ahí están la información para subirte al grupo. Oh, ya, gracias. Ok. Entonces, es muy importante que entiendan que toda la comunicación es a través de ese grupo. Si se fijaron, en ese grupo también van a encontrar todo el material del curso. El material del curso lo subimos al grupo. Lo tienen todo disponible ahí. Y si incorporamos material nuevo, también lo vamos a subir al grupo. Las clases son los lunes y los jueves, de 7 a 9 de la noche. Los lunes van a ser presenciales y los jueves van a ser online. El curso, realmente, a mí me parece un curso muy lindo, por los temas que vamos a tocar. Son temas muy aplicados, que tienen mucha aplicación práctica. Si bien el enfoque es más bien teórico, tiene mucho de aplicaciones. Se aplica mucho este tema en microeconomía. Y espero que les guste. ¿Qué es organización industrial? Bueno, básicamente es un curso donde estudiamos poder de mercado y estudiamos cómo resolver lo mejor posible problemas de poder de mercado. Si el enfoque en microeconomía siempre es muy hacia los mercados competitivos, siempre se orienta muy hacia los mercados competitivos. Este curso tiene un enfoque diferente en el sentido de que básicamente nos interesa analizar problemas de poder de mercado, qué consecuencias tienen sobre el bienestar agregado de los agentes económicos, sobre los consumidores, sobre la asignación de recursos y cuál es la política pública más adecuada para resolver problemas de poder de mercado. Entonces vamos a trabajar fundamentalmente con el funcionamiento de mercados oligopólicos y monopólicos. No nos vamos a dedicar a mercados competitivos porque entendemos que ya saben cómo funcionan los mercados competitivos y saben que asignan eficientemente los recursos, salvo que haya fallas de mercado. Una de las fallas de mercado, justamente, que puede aparecer en un mercado, es el poder de mercado. Entonces, cuando hay fallas de mercado, el mercado no es el mejor asignador de recursos y hay espacio justamente para la intervención estatal, para resolver esos problemas de asignación de recursos que se generan producto del poder de mercado en este caso. No vamos a trabajar con otros fallas de mercado, no vamos a trabajar con externalidades ni con bienes públicos, vamos a trabajar fundamentalmente con poder de mercado.
Ya seguramente miraron el cronograma, y si no, lo tienen disponible en el grupo, pero se los cuento un poco. La primera parte del curso nos vamos a concentrar en el funcionamiento de mercados oligopólicos, luego en conductas unilaterales como discriminación de precios, prácticas predatorias, precios límites, que son conductas, o sea, conductas que se manifiestan a través de los precios y que en muchos casos tienen consecuencias exclusorias, o sea, que excluyen, pueden excluir del mercado a otros competidores o pueden funcionar como barreras a la entrada de comportamiento para que no entren nuevos competidores al mercado. Entonces, luego de ver cómo funcionan mercados oligopólicos, nos vamos a dedicar mucho a conductas unilaterales que se manifiestan a través de precios por parte de empresas que tienen poder de mercado, como la discriminación de precios, como los precios predatorios, como los precios límites. Y después vamos a pasar a analizar también conductas cartelizadas, cómo funcionan o qué incentivos tienen las empresas en mercados oligopólicos a cartelizarse y cuál es la política pública en contra de estas conductas cartelizadas o colusorias. Y después vamos a pasar al tema de el control de fusiones, y adquisiciones o control de actos de concentración, y vamos a analizar fusiones horizontales, cómo se analizan desde el punto de vista económico, fusiones verticales y fusiones de conglomerado, y qué efectos positivos tienen las fusiones o adquisiciones sobre la asignación de recursos y qué efectos negativos pueden tener estas mismas sobre la asignación de recursos. Y vamos otra vez a ver cuál es la política pública frente a fusiones y adquisiciones. Y más avanzado en el curso vamos a ver también restricciones verticales, ¿sí? Y también vamos a ver qué efectos positivos tienen sobre el bienestar agregado de los agentes económicos y qué efectos negativos podrían tener las restricciones de tipo vertical. Y otra vez vamos a ver cuál es la política pública frente a las restricciones verticales. Así que yo diría que en el fondo ese es el corazón del curso. Es un curso de economía, de organización industrial bastante tradicional, o sea, sigo el enfoque tradicional de organización industrial, que es el enfoque que se llama o que está basado en la escuela de estructura, conducta y desempeño, o estructura, conducta y resultado, que es un enfoque que se usa en organización industrial fundamentalmente para analizar mercados donde las tecnologías son maduras. Cuando las tecnologías son maduras, el enfoque de análisis que usamos en organización industrial es el de estructura, conducta y desempeño, que básicamente, ¿qué dice? Que la estructura de mercado, de alguna manera, va a tener como consecuencia algunas conductas específicas de parte de los empresarios, sobre todo, de los agentes económicos, pero sobre todo de los empresarios, y que esas conductas van a tener un impacto en la asignación de recursos y en el bienestar agregado de los agentes económicos, también de los consumidores en particular. ¿Y de qué depende la estructura de mercado? Bueno, la estructura de mercado depende de la concentración que hay en el mercado, del número de empresas que hay en el mercado, del producto que estamos analizando, si es un producto homogéneo o un producto donde hay diferenciación de producto. Entonces, todos esos elementos van a definir la estructura de mercado. Y según cómo sea la estructura de mercado, van a ser los comportamientos de los competidores, digamos, de las empresas respecto a los precios, a las cantidades, a la innovación, ¿sí? Y básicamente a la competencia dentro de ese mercado. Entonces, un poco lo que dice la escuela de estructura, conducta y desempeño es básicamente que si las estructuras de mercado muy concentradas, la probabilidad de tener conductas anticompetitivas es bastante alta, y eso tiene consecuencias negativas sobre el bienestar agregado de los agentes económicos y sobre la asignación de recursos. Esto es cierto fundamentalmente en mercados donde las tecnologías son maduras. ¿Qué quiere decir tecnologías maduras? Que la tecnología no permite la innovación ya se dio. Estamos pensando en, por ejemplo, bienes de insumos industriales, por ejemplo.
¿sí? La tecnología para producir acero, para producir cemento, la industria petroquímica, es madura. ¿Sí? No hay nuevas tecnologías que permitan, digamos, hacer innovaciones tecnológicas y bajar los costos. ¿Sí? Entonces ese es el enfoque más tradicional de la organización industrial. También es cierto que hay mercados donde las tecnologías son mucho más dinámicas y donde hay mucha innovación tecnológica, y esa innovación tecnológica rompe con las estructuras de mercado. Por ejemplo, los mercados de plataformas, ¿sí? Como Google, como Mercado Libre, como Amazon, ¿sí? Como Netflix, ¿sí? Esos son mercados que pueden romper la estructura que estaba vigente, porque a través de innovaciones rompen la estructura de mercado y la hacen más competitiva. Entonces, en esos mercados no necesariamente se aplica el enfoque de estructura, conducta y desempeño. Nosotros vamos a tener una mirada más bien tradicional, donde vamos a aplicar, no exclusivamente, pero mucho, el enfoque de estructura, conducta y desempeño. Antes de empezar con estos temas, la parte administrativa, va a haber 2 parciales. El sistema de promoción es el que establece la universidad. Va a haber 2 parciales y con un recuperatorio para cada parcial. Por supuesto, si le va mal en los 2 parciales no pueden dar recuperatorio. O sea, para dar recuperatorio les tiene que ir mal en un solo parcial. Y lo que quería transmitirles es que este curso es un curso lindo, ¿sí? Y no es difícil, es cuestión de seguir las clases, de seguir los temas que les vamos presentando. Van a tener todo el material disponible para estudiar en el mismo grupo, entonces no tienen excusa para no estudiar. ¿Qué nos pasó el semestre pasado? El semestre pasado fue la primera vez que se dictó este curso y esta cátedra, es una cátedra nueva. Y déjenme contarles lo que pasó, que espero que no pase este semestre, pero básicamente el curso se dividió solo en 3. Un curso de 60 alumnos, más o menos los porcentajes fueron los siguientes. El 20% promocionó, perdón, un 30 y pico por ciento promocionó, un 30 y pico por ciento, 30% regularizó la materia pero no promocionó y fue final, y un porcentaje importante, más del 20%, si yo no me acuerdo mal, le fue mal, y tuvo que recursar. Bueno, espero que eso no pase este semestre. No es un curso que haya que recursar. La mayoría de ustedes están hacia el final de la carrera, tienen los instrumentos para estudiar y entender estos temas. No son temas tan complejos. Como les decía, son temas muy aplicados. Entonces, dedicándole un tiempo razonable de estudio a la materia, no deberían tener problemas. Simplemente deberían sentarse y estudiar. Y el material para estudiar lo tienen. Entonces, esa es mi invitación. Mi invitación a ustedes es que se tomen el trabajo de estudiar y que no tengan que recursar, que realmente aprueben este curso. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que yo no haya algo que no haya transmitido de la parte administrativa o de la parte de organización del curso y pueda ayudarlos o contestar? Sí, una consulta. ¿La fecha de los parciales ya están fijas? Están en el cronograma, sí. Bien, ¿y la Perfecto, metodología gracias. ¿La metodología de qué? del examen? ¿Cómo sería? De los exámenes. Son teórico-prácticos aplicados. Mira, no te vamos a preguntar nada que no hayamos explicado en clase. O que no esté en el material, o que no esté en el material de estudio. Pero la verdad que es una combinación teórico-práctica / de casos aplicados. Hago una Clarín. pregunta que no sé si ya se cubrió. Sí. Veo que hay notas de clases en el grupo. La bibliografía adicional la vamos charlando en clase, ¿no? Vamos viendo cuál es cada uno lo que aplica para cada clase. Sí, pero la mayoría ya está subido en el grupo. Ah, ok. Si hubiera algo adicional lo subimos, pero la mayoría ya está en el grupo. Perfecto, gracias. Porque armamos el curso el semestre pasado y quedó armado, o sea que tenés todo.
Si faltara algo, nos llaman la atención y lo subimos. Puede ser que falte alguna presentación como la que voy a presentar hoy, pero creo que está, pero si no estuviera, la subimos. Pero en principio está todo en el grupo y si no estuviera, nos lo dicen y lo subimos inmediatamente. Perfecto, gracias. Perdón, y esto no sé si lo aclaró antes. Decime. ¿Las clases quedan grabadas? Mira, acá me está mostrando, dice recording has started, así que entiendo que sí, que están grabadas. No te quiero garantizar eso. Humilde recomendación, no falten a clase, ni presencial ni online, y no es lo mismo escuchar la clase grabada que no escucharla. Pero entiendo que están grabadas porque acá dice que recording has started, así que entiendo que están grabadas. Entiendo que me están grabando en este momento. ¿Sí? Bien. Y dice, by attending this meeting, you consent to being recorded. Así que entiendo que me están grabando. ¿Mm? Y acá veo, sí, el microfonito en rojo me están grabando, sí, efectivamente. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta... Disculpa, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. Todo el material cargado está en los mensajes, ¿no? Tenemos que entrar mensaje por mensaje y ahí vamos viendo, no sé, la Biblia y demás. Yo estoy viendo algo mal. No sé si hay Están en el grupo. ¿Entraste al grupo? Sí, y veo mensajes, pero tipo conversaciones, tengo 22, y no sé si ahí está toda la data en cada una de las conversaciones, o si hay alguna carpeta que diga algo. ¿No ves una carpeta ahí? Sí, yo no veo, solamente veo conversaciones. Y entrar en algún mensaje a ver si es como vos decís, porque la verdad deberían estar el material. O sea, yo entro el mensaje y está, pero no sabía si había algún lugar capaz. ¿Y qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? No sé, acá hay uno, por ejemplo, guía práctica 3, y bueno, está adjuntada la guía práctica, pero no sabía si yo capaz no visualizaba algún lugar donde pueda cliquear y estén, no sé, todos los archivos adjuntos de la materia. Hagamos una cosa, déjame chequear después de clase, pero en principio en los mensajes tenés el material, déjame chequear después de clase porque ahora no puedo y para la próxima clase te lo contesto. Bueno, gracias. Pero en principio todo va a estar ahí. Bien, entonces les subo la presentación que voy a usar en la clase de hoy, díganme si la ven. ¿La pueden ver bien? Hola. Por ahora no se ve. Todavía no. No estaría viendo nada. Por ahora no. ¿No se ve? A ver. Por ahora no. Déjenme empezar de nuevo, pero teóricamente. Entonces, Open Share Try. A ver qué pasó acá. Si yo la tenía. Bueno, la voy a subir de nuevo, discúlpenme un segundito. Ya la traigo de vuelta. Denme un segundito. Pensé que la veían. Se nota que la subí mal o algo pasó. Qué lástima, la tenía preparada. La había preparado para subirla, no sé por qué no. No la tengo. Denme medio segundo, disculpen, ¿eh?
Bueno, ahora me dicen si la... Todavía no. Un segundito. Ahora. Todavía. Ahora. Tampoco. No. No, no. No, pero fue. Entonces estoy haciendo algo mal yo. Sí, denme un segundito. Profe, ¿está intentando con el botón de share de Teams o con otra herramienta? Sí. No, con el botón de share de Teams. ¿Y compartir pantalla completa o una sola ventana en particular? Esa es buena pregunta, ¿no? Porque si cliqueas, viste, te dice screen. Screen share. A ver ahora. Claro, si pones. La primera opción es toda la pantalla tuya, Sí. tu escritorio y Sí, demás. pero yo entendí Si que estaba no- haciendo eso. Si no, podés ir a la parte de Windows y seleccionar la que quieras, que sería un PowerPoint o A no sé ver. qué herramienta. ¿Subió Ahí va. ahora no? Ahí está ¿Subió? arrancando ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces Bueno. ahora, gracias. Me aclaraste bien, estaba, no sé por qué estaba seteada de la otra manera. Por nada. ¿Ahí lo ven? Perfecto, sí, sí. Mil gracias. Bien, entonces empecemos. Esto es repaso, en principio, o casi todo, no digo que todo lo que vamos a ver hoy es repaso, pero mucho de lo que vamos a ver hoy es repaso. Pero es un repaso que necesitamos hacer para empezar todos en la misma página. ¿Mm? Y algunas cosas que quizás no hayan visto en el pasado, vamos a ver. Entonces, como les decía, nos preocupa el poder de mercado. El poder de mercado se manifiesta en su máxima expresión en los mercados monopólicos. Y veamos qué consecuencias tiene esto sobre el bienestar agregado de los agentes económicos. Entonces, vamos a dedicarle un rato al monopolio, al poder de monopolio y cómo se mide. Vamos a ver cuáles son las fuentes del poder de mercado o el poder de monopolio. Y vamos a ver cuáles son los costos sociales del poder de monopolio. ¿Mm? Arranquemos de un mercado perfectamente competitivo. ¿Mm? ¿Cuál es el resultado del mercado competitivo? En el equilibrio de largo plazo, el precio es igual al costo marginal Perdón, y al Diego. costo de... Sí. No, no estoy viendo nada yo. No, o sea, dice como que está cargando y no, todavía no se ve. Estamos viendo ok. el whiteboard. Vamos de nuevo, Sí, entonces. creo que Claro, está compartiendo. ¿Ven donde dice monopolio, el poder del mercado? No, No, se está dice se que está está cargando, me cargando parece. para compartir una pizarra. Ok, entonces esperemos a ver si se carga. Si no, lo voy a Quizás está compartiendo otra cosa, profe. ¿Qué? A nosotros nos sale un whiteboard. Capaz que volviendo a probar, presentar pantalla, le dejo. Voy a empezar de nuevo, entonces, disculpen. Al principio Google aparece Center. whiteboard, después aparece una pizarra, pero todavía no cargó. Sí, pero entonces no entiendo qué es lo que está pasando. A ver, stop presenting. Vamos a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Acá yo tengo mi presentación, ¿sí? La tengo delante mío, ¿sí? Y aprieto Open Share Tray. ¿Mm? Y me dice No files available, Microsoft Whiteboard, ok, Desktop Window. ¿Y por qué? En el Desktop Window debería aparecer. Diego, ¿no te aparece screen? Sí, Bueno, ahí está, ahí se ve. ¿se ve Ahí ahora? va. Ahí está, Sí, ahora se perfecto. le ve la pantalla, digamos. ¿Y se ve monopolio el poder de mercado? Sí, ahora sí. Perfecto. Ah, ok, ahora sí. Bueno, me alegro. Entonces empezó de nuevo. Hagamos de cuenta que no dije nada. Total, es la primera clase. Monopolio, el poder de mercado. Entonces lo que vamos a ver justamente es de dónde surge el poder de mercado. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que ven, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Entonces vamos a ver de dónde sale el poder de mercado o el poder de monopolio, cuáles son sus fuentes y cuáles son los costos sociales del poder de mercado. Empecemos por compararlo con un mercado competitivo. ¿Cuál es el resultado de un mercado competitivo en el largo plazo?
Ustedes saben que la condición de equilibrio de largo plazo en un mercado competitivo es precio igual costo marginal e igual costo medio de largo plazo, ¿sí? En el punto mínimo de la curva de costo medio a largo plazo. Entonces, a largo plazo, los beneficios son normales o nulos. ¿Qué más caracteriza el mercado competitivo? Un gran número de vendedores y de compradores, que el producto es homogéneo, o sea que no hay diferenciación de productos, que la información es perfecta y que las empresas son precios aceptantes. Todo esto lo saben. Entonces, ahí tienen un mercado competitivo, ¿eh? Entonces tienen la demanda en azul y la oferta en marrón. Ese es un mercado competitivo en el cual confluyen un gran número de vendedores y un gran número de compradores, donde la información es perfecta. Y el resultado del mercado competitivo, entonces, es demanda igual oferta, y ahí tenemos el precio, que le sirve de referencia a la empresa. A la derecha tienen a la empresa. Y esta empresa, en este mercado competitivo, es precio aceptante, o sea, va a poder vender infinitas cantidades al precio que le determina el mercado. Entonces, por eso van a tener ahí la demanda celeste que enfrenta la empresa, que es una demanda infinitamente elástica, que justamente está manifestando eso, que puede vender infinitas cantidades al precio de mercado. Entonces, la condición de equilibrio de largo plazo es que su costo marginal es igual al precio, igual al costo medio de largo plazo, en el punto mínimo de la curva de costo medio de largo plazo. Y lo que esto nos está garantizando es, o sea, el funcionamiento de un mercado competitivo nos está garantizando que la asignación de recursos que surge de este mercado, ¿cómo es? Eficiente. Eficiente en términos de quién? De Pareto. De Pareto. ¿Qué quiere decir que es eficiente en términos de Pareto? Que no se puede mejorar la situación de otro agente, de algún agente, sin empeorar la de otro agente. Exactamente, que se agotaron las posibilidades de que alguien mejorara sin que nadie empeorara. Esas posibilidades se agotaron, se aprovecharon al máximo. Se asignaron los recursos de forma tal que ya nadie puede estar mejor sin empeorar a otro, porque las posibilidades de que alguien mejorara sin que nadie empeorara se agotaron. Ya no están más presentes. Y desde el punto de vista del bienestar agregado de los agentes económicos, ¿qué me garantiza la asignación de recursos de un mercado competitivo? ¿Ser la máxima eficiencia? No, ya dijimos, la asignación de recursos es eficiente en términos de Pareto. ¿Qué más? La maximización del beneficio general. Sí, pero no del beneficio, con más precisión. Estás muy rumbeado, pero más precisión. De la utilidad. ¿La maximización de qué? Del bienestar agregado de los agentes económicos, no de la utilidad. Del bienestar agregado de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Productores y compradores. Exacto, consumidores y productores. ¿Y cómo se mide el bienestar de los consumidores? Con la utilidad. ¿Cómo se mide el bienestar de los consumidores? Con la utilidad. ¿Cómo se mide el bienestar de los consumidores? ¿Con qué concepto? Por el excedente. El excedente del consumidor. La medida de bienestar de consumidores que usamos y que vamos a usar en este curso es el excedente del consumidor. ¿Cómo se define el excedente del consumidor? Entiendo que lo vieron todo esto. Repaso, y justamente yo necesito afianzar estos conceptos porque los vamos a usar a lo largo de todo el curso. ¿Cómo se mide el excedente del consumidor? Es lo que están dispuestos a pagar los consumidores por así encima del precio de equilibrio o precio de mercado. La diferencia entre lo que pagan y lo que estarían dispuestos a pagar antes de dejar de consumir el bien. Y se mide como el área entre dónde y dónde. Entre la curva de demanda y el precio de equilibrio. Exactamente, es ese triángulo que ven ahí, por debajo de la curva de demanda y por encima del precio subo. Ese es el excedente del consumidor. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a usar como medida de bienestar de los consumidores. ¿Y cuál es el excedente del productor? El que está por debajo de la línea del precio, profesor, y por encima de la curva de la oferta.
Exactamente. Es la diferencia entre lo que los oferentes reciben y lo que estarían dispuestos a recibir antes de dejar de producir el bien. Entonces ese triangulito entre la curva de oferta y el precio sub cero. Y entonces en competencia perfecta se maximiza la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor. Y esto es justamente lo que nos atrae de los mercados competitivos, que asignan los recursos de manera eficiente, que agotan las posibilidades de que alguien mejore sin que nadie empeore, y que maximizan el bienestar agregado de los agentes económicos, consumidores más productores. Y en el largo plazo, ¿qué maximizan? Competencia perfecta. ¿Qué maximizan en el largo plazo? Bienestar social. ¿Cuál es el excedente del productor en el largo plazo? Es cero. Cero. Entonces el excedente del consumidor se maximiza en el largo plazo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en el largo plazo un mercado perfecto solo beneficia a los consumidores. El bienestar se lo llevan todos, todo el bienestar se lo llevan los consumidores. Porque los productores, ¿qué beneficios obtienen? Beneficios normales. ¿Ok? Es muy importante que les quede grabado, que les queden grabados estos dos grafiquitos. Porque esto es de donde partimos. Y en el fondo es a donde queremos llegar. Perdón, si Sí. en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, en el corto plazo no sucede eso también. Sí, pero lo que importante es que en competencia perfecta el precio es igual al costo medio también. Entonces tus beneficios son nulos en el largo plazo. ¿Está? En el largo plazo. Fíjate el gráfico de la derecha, ¿qué te dice? ¿Cómo es el equilibrio de ese largo plazo? Precio igual a ¿qué? A costo marginal y a costo medio a largo plazo. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces eso te dice que los beneficios son nulos, o sea que el excedente del productor es cero. Bien, ¿por qué me interesa esto? ¿Por qué me interesa esto? Porque es de donde partimos y a donde en el fondo queremos llegar, de donde no queremos alejarnos. Que aparezca poder de mercado en un mercado competitivo nos aleja de estos resultados. Y eso es lo que nos preocupa desde el punto de vista de la política pública. Entonces vamos a contrastar el equilibrio del monopolio con el equilibrio de la competencia perfecta, teniendo en cuenta esto que acabamos de describir. ¿Qué es un monopolio? Es un mercado donde hay un vendedor y muchos compradores. Un solo producto que no tiene sustitutos cercanos. Y que las barreras a la entrada, las barreras de acceso al mercado son muy altas. ¿Qué quiere decir que las barreras de acceso son altas? ¿Por qué pueden ser altas las barreras de acceso a este mercado? Y por ejemplo puede tener patentes a la producción. Perfecto, eso puede ser. Eso es una barrera regulatoria. Podría haber patentes de invención. Costos de ingreso muy altos. Costos hundidos de ingreso muy altos. ¿Qué son los costos hundidos? Tal vez, no sé, las máquinas que se usan para poder producir, por ejemplo. Está bien, pero eso puede ser también. Se llaman barreras económicas o tecnológicas. Claro, o sea, ¿Sí? no sé, una explotación minera, por ejemplo, va a tener un costo de ingreso a mercado mucho más alta que fabricar ropa. Perfecto, exactamente. Entonces, esas son barreras tecnológicas o económicas. Entonces, las barreras de acceso pueden ser regulatorias o tecnológicas o económicas, o ambas. ¿Sí? Son las típicas barreras de acceso. Bien. Entonces, el monopolista tiene un control sobre la cantidad que vende y la cantidad que vende la va a fijar igualando sus ingresos marginales con sus costos marginales. Entonces, repaso, veamos el grafiquito, imaginemos esa función de demanda, precio igual 6 menos Q. Esa es una función de demanda lineal. Entonces consideremos que un monopolista enfrenta esa curva de demanda,
precio igual 6 menos Q, ahí tienen sus ingresos totales, sus ingresos marginales y sus ingresos medios. El ingreso total surge de multiplicar precio por cantidad, el ingreso marginal es el cambio en el ingreso total cuando se produce y se vende una unidad más, y el ingreso medio es el ingreso total sobre la cantidad. Voy rápido porque esto es repaso. Entonces ahí tenemos el gráfico de la demanda y el gráfico del ingreso marginal que le corresponde a esta demanda. Fíjense que la demanda va de 6 a 6, porque la demanda era P igual 6 menos Q. ¿Okay? Y el ingreso marginal va de 6 a 3, el celeste, porque el ingreso marginal tiene la misma ordenada de origen que la demanda y el doble dependiente. Profe. Sí. ¿Puede apretar donde dice hide, por favor? Ahí. ¿Dónde dice ¿Ve que dice hide? Ahí donde dice producción, ahí al ladito. No sé si le aparece. Ahí. Ahí está. ¿Lo viste? Ah, ¿Ya está? Perdón. Dice que no presentes mal la pantalla. Perdóname. Porque yo no veía la cantidad de producción que estabas diciendo porque tenía un cartelito que decía hide y no podía ver. Pero... Okay. ¿Y ahora? ¿Podés ver ahora o no? No, ahora dejaste de compartir la pantalla. Ah. Sí, ya sé, perdón. Vamos de nuevo. Bueno, me voy a subir de nuevo entonces. ¿Qué había apretado para compartir la pantalla? A la flecha y seleccionar tu ventana. Sí, pero me parece que ahora... ¿Ahí están viendo? Todavía no. Yo no. No, ok. Vamos de nuevo. Qué lástima, no sé qué hice. Perdón. No, fui yo también, no tendría que ver. A ver, vamos de nuevo. Qué raro, si yo lo tenía todo preparado. Me llama tanto la atención. Ah, quizás ya sé lo que pasa, porque lo abrí desde el mail, debe ser eso, pero no importa. A ver. ¿Ahí está subiendo? Sí. Sí, profe. Ahí se ve. tu pantalla. Ok, perfecto, me alegro. Entonces vamos ahí. Tienen entonces la función de demanda que va de 6 a 6. La producción ahí va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La abscisa al origen es 6. ¿Ok? ¿Está claro? Y el ingreso marginal va de 6 a 3. ¿Ok? Acuérdense que en el eje de las X tienen 1, 2, 3. Ahí toca el ingreso marginal 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien, sigamos. Entonces tienen la demanda y el ingreso marginal que le corresponde a esa demanda. ¿De dónde surge el ingreso marginal? ¿Cómo lo saqué, el ingreso marginal? Ya lo expliqué antes. Saqué primero el ingreso total, multiplicamos precio por cantidad y sacamos la diferencia entre el ingreso total para cada unidad de producto. Entonces, importante, el ingreso marginal está por debajo del precio. Acá lo ven. Cuando hay poder de mercado, el ingreso marginal está por debajo del precio, de la demanda. ¿Por qué? Porque para incrementar las ventas, tiene que disminuir el precio de las nuevas unidades y de las anteriores también. Entonces, por un lado, el ingreso total aumenta, porque vendo más unidades, pero por otro lado, el ingreso total disminuye, porque las unidades que antes vendía más caras, ahora las vendo más baratas. Resultado es que el ingreso marginal va a estar siempre por debajo del precio cuando hay poder de mercado, cuando una demanda tiene pendiente negativa. Esto se diferencia de competencia perfecta porque no hay que cambiar el precio para vender más unidades. ¿Por qué? Porque la demanda es infinitamente elástica. Yo puedo vender todo lo que quiera al precio de mercado. El resultado, entonces, en un mercado competitivo es que el ingreso marginal es igual al precio. Y esto es central para cuando hablamos de poder de mercado. Cuando hay poder de mercado, el precio está por encima del ingreso marginal. Cuando no hay poder de mercado,
el precio y el ingreso marginal son iguales. Entonces ahí tienen cómo decide un monopolista qué cantidad va a llevar al mercado para maximizar beneficios. Y va a llevar las cantidades para las cuales el ingreso marginal y el costo marginal se igualan. Ahí tienen su función de beneficio, ingreso total menos costo total, y entonces sacan la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad y la igualan a cero. La derivada del ingreso total con respecto a la cantidad igual a cero es la derivada del ingreso total, perdón, la derivada del beneficio con respecto a la cantidad y la igualan a cero. ¿Qué es la derivada del beneficio con respecto a la cantidad? Es la derivada del ingreso con respecto a la cantidad, que es el ingreso marginal, menos la derivada del costo total con respecto a la cantidad, que es el costo marginal. Entonces, para maximizar beneficios, hay que igualar. La condición para maximizar beneficios es ingreso marginal igual costo marginal. Todo eso es repaso. Y acá tienen la resolución gráfica de eso. ¿Qué cantidad va a llevar el monopolista al mercado? Aquella para la cual el ingreso marginal y el costo marginal se igualan. Y después va a ir a la demanda, y la demanda le va a decir el precio que está dispuesto a pagar por esas cantidades. Entonces Q estrella se determina igualando el ingreso marginal con el costo marginal, y de ahí surge P estrella, que es que lo va a determinar la demanda. ¿Por qué esa es la cantidad que maximiza beneficios? Porque si en lugar de producir Q estrella, el monopolista produjera a la izquierda de Q estrella, como esa raya punteada que acaba de presentar el gráfico, se pierde de ganar el área que está en rosa, señalada con una flecha. ¿La ven? ¿La ven? Sí, se ve. ¿Qué es esa área? ¿Qué me está diciendo? Esas son las cantidades que de no producirse no me generarían ese beneficio. Si se produjeran, sí me lo generarían. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es superior al costo marginal. Y lo mismo si este señor produjera de más. Si produjera de más, perdería el área rosa que está a la derecha de Q estrella, señalada por beneficios perdidos. ¿Por qué? Porque esas son unidades que le agregan más al costo que al ingreso. Entonces, ¿dónde va a maximizar beneficios el monopolista? Donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Bien. Entonces, imagínense que esa es la función de costos de este empresario. 50 más Q cuadrado, 50 es el costo fijo, Q cuadrado es el costo variable. Su costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la cantidad, que es 2 por Q. Entonces, por un lado tenemos su costo marginal, que sabemos que es 2 por Q, y su costo total, que es 50 más Q cuadrado. Ahora vamos a calcular el ingreso marginal, la función ingreso marginal. La demanda es igual a 40 menos Q, el ingreso total es la demanda por Q, entonces es 40 menos Q por Q, es 40Q menos Q cuadrado. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad, 40 menos 2Q. Fíjense que la demanda y el ingreso marginal tienen la misma ordenada al origen, y el ingreso marginal tiene el doble de pendiente. Mientras que la demanda tiene una pendiente menos 1, el ingreso marginal tiene una pendiente menos 2. Y las dos tienen la misma ordenada al origen. Entonces, ¿dónde se igualan el ingreso marginal con el costo marginal? Para una cantidad igual a 10. Igualamos 40 menos 2Q igual a 2Q y nos da que la cantidad es 10. Y la demanda nos dice que el precio que van a pagar los consumidores por 10 unidades que llegue al mercado este monopolista son 30 pesos. Y el ingreso total va a ser de 300. ¿Y el costo total cuánto va a ser? El costo total va a ser 50 más 10 al cuadrado, 150. Entonces el ingreso total va a ser de 150 y el costo total va a ser de... Perdón, el ingreso total va a ser de 300 y el costo total de 150. Entonces los beneficios van a ser de 150. Entonces, grafiquemos esto. Ahí tienen la función ingreso total y acá tienen la función de costo total. Y el beneficio se maximiza cuando la pendiente del ingreso total es igual a la pendiente del costo total, o sea, cuando se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. Eso es cierto para 10 unidades.
Entonces ahí tienen. El ingreso total para 10 unidades son 300 pesos. Para 10 unidades el costo total son 150 pesos. El beneficio, que es la función que está en gris, para 10 unidades es de 150 pesos. Esto es repaso de micro 1, ¿sí? Y que no debería generarles ninguna complejidad. Todo eso que les conté está ahí. Bien. Esto se puede ver en un gráfico de demanda, ingreso marginal y costo marginal, y mostramos lo mismo. Ahí tienen ingreso marginal igual costo marginal, tienen los beneficios, que sería el área que está señalada en rosa, 30 menos 15 por 10, y tienen los beneficios totales, que son los ingresos totales menos los costos totales. O los ingresos medios menos los costos medios, por la cantidad. Bien. Entonces comparemos la diferencia de la manera de fijar precios del monopolista y del mercado competitivo. Y como vemos, para el monopolio, el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero están por debajo del precio. El precio está por encima del costo marginal. Fíjense, para 10 unidades, el precio es 30 y el costo marginal es 15. En un mercado competitivo, en equilibrio, el precio y el costo marginal son iguales. Ariel. Sí, hay una pregunta por ahí. Adhería. ¿Sí? ¿Ari anda por acá? Hola, Ingrid. Hola. Ari, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ari anda por acá? Perdón. ¿Anda? Perdón, ¿podés apagar el micrófono? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, hubo una interferencia. Bueno, vuelvo entonces. El monopolio, el equilibrio, el precio superior al costo marginal, competencia perfecta, el precio y el costo marginal en equilibrio son iguales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y acá aparece la noción de poder de mercado. Justamente, aparece el poder de mercado, o una manera de identificar el poder de mercado, es cuando el precio es superior al costo marginal. Pero vamos a medir esta diferencia entre precio y costo marginal en términos porcentuales. Entonces, el poder de mercado es cuánto más alto es el precio que el costo marginal en términos porcentuales. Por ejemplo, el precio puede ser un 10% más alto que el costo marginal. Recuerden que el costo marginal es el costo de producción, ¿sí? Entonces el grado de poder de mercado no sería tan alto. Pero si el precio fuera un 100% superior al costo marginal, estamos en presencia de un poder de mercado importante. En competencia perfecta, el precio y el costo marginal son iguales, entonces estamos en presencia de la ausencia de poder de mercado. Entonces el poder de mercado se define como cuánto más alto es el precio que el costo marginal en términos porcentuales. En competencia perfecta no hay poder de mercado porque no hay diferencia entre precio y costo marginal. Entonces, a partir de la forma en cómo se maximizan beneficios en cada mercado, podemos definir poder de mercado. Y va a haber poder de mercado siempre que el precio sea igual al costo marginal. Y cuanto más elástica sea la demanda, más se va a aproximar el precio al costo marginal. En el caso de competencia perfecta, la demanda es infinitamente elástica, entonces el precio y el costo marginal van a estar muy cercanos. Y lo importante es entender que en un mercado monopolístico la decisión de producción no depende solo del costo marginal, sino que también de la forma de la curva de demanda, que le va a dar forma al ingreso marginal. Entonces, volvamos a la definición de poder de monopolio, poder de mercado. En una empresa perfectamente competitiva, el precio es igual al costo marginal y al ingreso marginal, ahí no hay poder de mercado, y en el monopolio, donde aparece poder de mercado, el precio es superior al costo marginal.
Y así podemos definir el índice que utilizamos para medir poder de mercado. Se llama índice de Lerner, que es un índice que desarrolló un economista checoslovaco en la época que existía Checoslovaquia, antes de la caída del muro de Berlín, de la escuela de los socialistas académicos. Ava Lerner era un economista de la escuela de los socialistas académicos, y preocupados los socialistas académicos por el poder de mercado, definió Lerner, desarrolló este índice, se llama índice de Lerner, que justamente se define como precio menos costo marginal sobre precio. Precio menos costo marginal sobre precio, lo que me está diciendo es cuál es la diferencia entre precio y costo marginal en términos porcentuales. Cuanto mayor entonces es el valor de L, mayor es el precio de monopolio. El índice de Lerner se puede expresar por medio del concepto de elasticidad de la demanda. Entonces se puede demostrar, lo vamos a hacer en unos minutos más, pero primero prefiero avanzar, que el índice de Lerner es -1 sobre la elasticidad de la demanda, donde la elasticidad de demanda que usamos es la elasticidad de la empresa y no la de mercado. Tiene que quedar claro esto. Por ejemplo, si esto fuera Coca-Cola, este es el índice de Lerner que tienen los fabricantes de Coca-Cola, que depende de la elasticidad de demanda de la Coca-Cola, pero no de la elasticidad de demanda de las bebidas gaseosas, que sería el mercado. ¿Ok? Entonces, la elasticidad de demanda de la empresa, en general, es menor que la de mercado, si hay sustitutos cercanos, ¿no? Entonces, el índice de Lerner se divide como la inversa de la elasticidad de la demanda que enfrenta la empresa, no la elasticidad de demanda de mercado. Vayamos a esta demostración, pero digo, antes de la demostración, pensemos que esto es bastante intuitivo. Si la elasticidad aumenta mucho, es muy alta, si la elasticidad de demanda es muy alta, 1 sobre algo muy grande es algo chiquitito, quiere decir que hay poco poder de mercado. Por ejemplo, en competencia perfecta no hay poder de mercado. Porque la elasticidad de demanda que enfrenta la empresa es infinito. Entonces, 1 sobre infinito tiende a 0. Y por el contrario, si la demanda fuera muy baja, si el producto fuera muy inelástico, no tuviera sustitutos cercanos, el poder de mercado es mayor. Que quede clara la diferencia entre la elasticidad de demanda de la empresa y la elasticidad de demanda de mercado. Vamos a un ejemplo actual. La elasticidad de demanda de la vacuna Pfizer es menor que la elasticidad de demanda de las vacunas para el COVID. Hay varias vacunas para el COVID, pero la elasticidad de demanda de Pfizer es más baja que la de las vacunas para el COVID. ¿Por qué? Porque hay otras vacunas. Claro, o sea, porque hay otras vacunas, la elasticidad de demanda de mercado es más grande que la de Pfizer. Pero ¿por qué Pfizer tendría algún poder de mercado respecto a otras empresas que están en el mismo mercado? ¿Por el precio que lo ofrecen? No por el precio, ¿por qué? Y tal vez puede tener alguna distinción con otros productos o por la marca. Por la diferenciación de producto. Claro. Por la diferenciación de producto. Bastante básico. Fíjense qué fácil que es. Imagínense que yo fuera un enfermero y les digo a ustedes, y vienen 5 de ustedes, y yo les digo, ¿qué vacuna prefieren? ¿Pfizer, Sputnik, Moderna o la China? ¿Cómo se llama la China que no me acuerdo? ¿Cómo se llama la vacuna china? Sinopharm. Ahí está, ahí tiene. Pfizer, les doy un menú de elección. Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm y la otra, había una canadiense que se llama y AstraZeneca. Ahí está. Elijan, ¿cuál eligen? Pueden elegir, ¿cuál eligen? La Pfizer o la... Yo metí la Moderna. Sputnik. Claro, pero se pueden elegir. Si pueden elegir, ¿cuál eligen? ¿Por qué no elegirían la China? No sé, me da que es mala calidad, no sé por qué.
Y a mí también. Me da que no la elegiría. No sé si es mala calidad, pero aparentemente los resultados muestran que no era tan efectiva como las demás. Entonces ahí descartamos la China. ¿Sí? ¿Por qué no elegirían Sputnik? No tiene que ver no con puedes dónde viajar. porque no puede viajar, por ejemplo, o algunos lugares por lo menos. ¿Y por qué más? Bueno, y estaba todo el tema de la... Porque no tenés garantía de segunda dosis. Entonces esos son elementos que hacen que quizás no elijas tanto Sputnik. No digo que no haya gente que la elija, ¿eh? Digo que en promedio la gente va a considerar estos elementos y quizás no la elija tanto. ¿Sí? Y después nos quedan Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Y ahí quizás haya menos diferenciación de producto, pero alguna diferenciación de producto hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que la elasticidad de demanda de la empresa sea mayor que la de mercado, o diferente por lo menos. Por eso hay que distinguir entre la elasticidad de demanda de la empresa y la de mercado. Y el índice de Lerner está asociado con la elasticidad de demanda que enfrenta la empresa, no la de mercado. Bien, dicho esto, quiero demostrarles que el índice de Lerner se puede expresar como 1 sobre la elasticidad de la demanda, como la inversa de la elasticidad de demanda de la empresa. ¿Ok? Entonces les voy a pedir lo siguiente. ¿Todos tienen teléfono a mano? Sí. ¿Todos tienen teléfono a mano? Les voy a pedir que en su Safari o el buscador que tengan en el teléfono pongan índice de Lerner. Índice de Lerner. ¿Lo pusieron? Estamos, sí. Sí, sí. Y busquen videos. Acá estamos. El primer video que aparece se llama Índice de Lerner, regla para fijar precios. Sí. YouTube, Libertelia, 18 de enero de 2018, dura 17 minutos y hay un profesor en camisa explicando en un pizarrón negro. Correcto. ¿Lo tienen todos? Sí. Bien. Quiero que escuchen, ahí está la demostración, que si estuviéramos en clase se las haría, pero acá tenemos un sustituto cercano del profesor, que es un profesor en YouTube. Si yo estuviera en clase, presencial, les haría esta demostración en el pizarrón, pero es fácil. Acá la misma demostración que les haría yo en el pizarrón la hace este profesor en este video. Entonces les voy a pedir, yo voy a bajar mi volumen, lo voy a anular el volumen por 5 minutos, que escuchen solamente los 5 primeros minutos de este video, es lo único que me interesa, los 5 primeros minutos, que está la demostración de lo que está en la transparencia. O sea, el índice de Lerner, precio menos costo marginal sobre precio, se puede demostrar que es 1 sobre la inversa de la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Esta es una demostración que también se hace, en general se hace, en los cursos de microeconomía. ¿Ok? Entonces voy a parar mi micrófono por, ¿cómo se llama? Por 5 minutos para que mi video no se pegue con el de ustedes y vamos a escuchar solamente los 5 primeros minutos de este videíto, donde está la demostración. ¿Ok? Perfecto. Bien, y el resto haga lo mismo, apaguen el micrófono, porque así no nos pisamos.
Profe, vi los primeros 5. Solo los primeros 5. Ahí, para mí, terminaron ya los primeros Ahí, 5. No sé si para como que dice ahí vamos a explicar el índice de Lerner y ahí queda. Claro, donde termina la demostración, ahí, eso es lo que me interesa. Qué ganas de escribir al revés, ¿eh? Sí, pero está buena la demostración. Está buena la Para mí está demostración. espejada la imagen, ¿eh? No, Para mí no, él no, escribió no. derecho y lo dio vuelta después. No, escribe en un vidrio, en un acrílico. Pero yo me Escribe- imagino que escribe para sí, en su sentido, graba del otro lado y después como que espeja, ¿viste? Como las selfies. A eso digo yo. Muchachos, Parece sigamos con nuestra clase. Después discutimos. Vamos. No importa. A mí lo que me importa es que tengan un lugar donde tengan la demostración. Porque es la misma demostración que yo hubiera hecho en clase. ¿De dónde sale el profesor? Primero, parte de ingreso marginal igual al costo marginal, que es la regla de maximización de beneficios del monopolio. Y paralelamente pone la fórmula del índice de Lerner, precio menos costo marginal sobre precio. Tenemos que llegar desde la maximización de beneficios del monopolio a que el índice de Lerner, que es precio sobre menos costo marginal sobre precio, es 1 sobre la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente desarrolla la fórmula de ingreso marginal, le va a quedar una expresión que es la inversa de la elasticidad de la demanda, y la iguala al costo marginal y despeja. Lo importante es que ustedes tengan la demostración para que sepan que esto que yo les estoy presentando en la presentación, esta transparencia, no es mentira, sino que se puede demostrar. Entonces ahí tienen la demostración. En YouTube. A mí lo que me gusta de este curso es que muchísimo de lo que vamos a discutir nosotros, no todo, pero mucho lo encuentran en YouTube. Y cuando esté en YouTube lo vamos a ver, para que ustedes tengan también estos videos, que para mí son muy, muy didácticos, aparte de la bibliografía, digamos, ¿no? Perdón, al momento del examen tenemos que también demostrar matemáticamente cómo llegar a esos resultados. Esta demostración es de microeconomía, ¿sí? Cuando yo doy el curso de microeconomía lo demuestro en clase, está en cualquier libro de microeconomía intermedio. Entonces, hoy es una clase de repaso, yo no creo que te tome esta demostración, pero podría, porque es muy básica, no tiene ninguna complejidad. No, a mí no es lo que más me interesa en este curso esto, pero sí mostrarte que se puede demostrar que el índice de Lerner es la inversa de la elasticidad de la demanda. ¿Ok? Pero no, la verdad que nunca lo tomé, pero podría. O sea, practicarlo para el examen, es una pavada. ¿Sí? No es difícil. Bien, sigamos. El poder de monopolio o el poder de mercado no garantiza beneficios. Los beneficios dependen justamente de cuál sea la relación entre el costo medio y el precio. Si el precio está por encima del costo medio va a haber beneficios, si el precio está por debajo del costo medio va a haber pérdidas. Entonces, la regla práctica para fijar precios justamente se deriva del índice de Lerner que acabamos de demostrar, y es precio igual costo marginal sobre 1 más 1 sobre la elasticidad de la demanda. O sea, de esta demostración que acaba de hacer este profesor chileno, surge que para fijar los precios, un monopolista, si tiene su costo marginal, ¿sí? y sabe cuál elasticidad de demanda enfrenta a su firma, sabe qué precio va a fijar para maximizar beneficios. Entonces, si la elasticidad de la demanda es elevada, el margen de ganancia va a ser pequeño. Si la elasticidad de demanda es baja, el margen de ganancia será grande. El índice de Lerner en el fondo es eso, es el margen de ganancia. ¿Cuánto más altos son los precios que los costos de producción? Un 10% más alto, un 20% más alto, un 30% más alto. Entonces, en organización industrial nos interesa mucho calcular los índices de Lerner. Porque el índice de Lerner justamente nos da eso, es un indicador del poder de mercado que tiene una empresa en un mercado. Si puede fijar los precios muy por encima de los costos de producción o no. Entonces, por ejemplo, ¿dónde va a ser más alto el índice de Lerner? ¿En las vacunas contra el COVID? O sea, ¿quién va a tener el índice de Lerner más alto? ¿Los laboratorios que producen vacunas contra el COVID o los laboratorios que producen aspirinas?
De las vacunas. El COVID. Las vacunas, ¿por qué? Porque hay menos sustitutos cercanos, ¿ok? Entonces, seguramente, las empresas que desarrollaron la vacuna contra el COVID estén teniendo márgenes de ganancias muy altas. ¿Qué va a pasar con el tiempo, con los márgenes de ganancia de las empresas que producen vacunas contra el COVID? Deberían Y se empezar van a a ir bajar a abajo. medida que vayan apareciendo nuevos competidores. Exacto. A menos que haya limitaciones al ingreso, ¿no? Claro, pero en principio no hay ninguna. O sea, a ver, sí hay, que es la investigación y desarrollo, es una barrera de entrada, claramente, ¿no? O sea, hay que investigar y desarrollar las vacunas. Pero yo entiendo que con el tiempo va a haber cada vez más laboratorios cuyas investigaciones estén rindiendo frutos y empiecen a vender en el mercado vacunas contra el COVID sustitutas de estas que están hoy en el mercado. Ahora, vuelvo. Los primeros años, los próximos años, las vacunas que ya están en el mercado seguramente tengan márgenes de ganancia más altas que las nuevas. Hasta que las nuevas se hagan conocidas o si hay alguna que genera un desarrollo, una innovación tecnológica muy, muy grande, va a desplazar a las demás del mercado. Fíjense qué interesante cómo es la dinámica. Hoy la tecnología que hay para vacunas es medio obsoleta, digamos, es medio madura, ¿sí? Son vacunas viejas que las modificaron. Yo no soy médico, pero por lo que leímos, son vacunas que se usaban para otras cosas, que las modificaron, o sea, tecnologías que ya estaban en el mercado. Y las modificaron marginalmente para sacar estas vacunas. Entonces, si se sigue usando, si siguen entrando al mercado vacunas con esta tecnología, no le van a robar mucho mercado a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm. O sea, creo que salió una que se llama Casino, ¿no? Esa Casino no ganó ningún mercado. Es más, la otra americana que salió, que era una sola dosis, prácticamente desapareció del mercado, ¿no? Johnson & Johnson, esa Johnson, desapareció del mercado prácticamente. Nadie la quiere, porque no era tan buena, ¿sí? No era tan efectiva. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Van a entrar nuevas vacunas al mercado y de a poquito van a ir robando mercado, pero la ventaja la tienen los primeros entrantes. Eso es cierto casi siempre en los mercados. Se llama ventaja de los primeros entrantes. A nosotros, consumidores, nos va a quedar en la cabeza siempre que las primeras vacunas que salieron son las mejores. Sputnik, AstraZeneca, Pfizer y Moderna son las 4 mejores, aparentemente tienen todas el mismo resultado desde el punto de vista médico, ¿no? La Sputnik tiene los defectos que discutimos recién, de que no te sirve para todos los países, pero desde el punto de vista médico tiene el mismo resultado. Y también tiene el defecto de que creo que nunca llegó la segunda, para mucha gente no le llegó la segunda dosis, y hubo que ponerles otras cosas, que finalmente resultaron iguales o mejores, pero digo, no deja de ser un inconveniente. Pero en la cabeza de los consumidores, los primeros entrantes tienen ventaja. Profe, y adicionalmente a esto que pasa en la cabeza de los consumidores, también puede pensarse que de pronto tuvieron alguna ventaja por la situación en cuanto a, no sé, el financiamiento o ciertas facilidades que capaz los próximos no vayan a tener porque ya la urgencia está curada. Exactamente, ¿no? está cubierta, exactamente, tenés razón. Pero ahora estoy mirando desde el punto de vista del consumidor nomás. El consumidor general se queda en la cabeza con los primeros entrantes, ¿sí? Salvo, o sea, los primeros entrantes tienen una ventaja definitiva. ¿Qué quiere decir? Que tienen más poder de mercado que los demás. Si viene la vacuna Petrecola, y yo les voy a elegir entre la vacuna Petrecola y la vacuna Pfizer, todos ustedes van a elegir Pfizer antes. Salvo que la vacuna Petrecola sea de un grado de innovación tan grande que sea mucho más efectiva para todas las variantes, que una dosis sirve por 3 años. O sea, fíjense el grado de innovación tecnológica que tiene que tener la vacuna para que desplace del mercado a los que se llaman primeros entrantes. También se llaman incumbentes, los que ya estaban en el mercado. Para que desplace a los incumbentes, la innovación tecnológica tiene que ser maravillosa.
Si no, los primeros entrantes van a tener poder de mercado. ¿Está claro esta dinámica, cómo funciona? La importancia de medir el poder de mercado. Bien. ¿Cuáles son las fuentes del poder de mercado? ¿Por qué algunas empresas tienen poder de mercado y otras no? Depende fundamentalmente de la elasticidad de demanda de una empresa. Habíamos dicho que es la inversa de la elasticidad de demanda. Lo comprobamos. ¿Y de qué depende la elasticidad de demanda de la empresa? De la elasticidad de demanda del mercado, o sea que en el fondo estamos hablando de si el producto tiene sustitutos cercanos o no. Lo que decía, un ejemplo que decíamos antes, la demanda de Coca-Cola es más inelástica que la demanda de gaseosas. Hay diferenciación de producto, no es lo mismo tomar Coca-Cola que Pepsi, no es lo mismo tomar Coca-Cola que Cunnington y no es lo mismo tomar Coca-Cola que Manaus. El mercado de gaseosas es más elástico, porque hay algún grado de sustitución, que el mercado de Coca-Cola, porque ahí la diferenciación de producto juega un rol. Pero no depende de la elasticidad de demanda de la empresa solamente de la elasticidad de demanda del mercado, sino que también depende del número de empresas, si hay muchas o si hay pocas. Y también depende de la simetría o de la relación que hay entre las empresas. Puede haber muchas empresas, pero pocas con una participación de mercado muy importante. Entonces el número de empresas solo no dice nada, hay que compararlo con la relación que hay entre las empresas o la simetría que hay entre las empresas. Si las empresas son grandes, medianas o chicas, o hay una combinación de pocas grandes que tienen mucho mercado y muchas chicas que no tienen mucho mercado, mucha participación de mercado. Entonces todo esto es lo que hace a la elasticidad de demanda de una empresa y al poder de mercado. Dicho todo esto, ¿cuáles son los costos sociales del poder de monopolio del poder de mercado? Como consecuencia del poder de mercado, los precios son más altos y las cantidades producidas son menores. ¿Y esto qué consecuencias tiene sobre el bienestar agregado de los agentes económicos y sobre la eficiencia paretiana y sobre el bienestar de los consumidores en particular? Entonces ahí tienen un gráfico que compara los resultados de un mercado competitivo con los de un mercado monopólico, donde hay poder de mercado. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos que el mercado es competitivo y la asignación de recursos es la que surge de P sub C, precio competitivo, combinado con Q sub C, cantidad competitiva, donde se cortan la oferta, que es el costo marginal, y el ingreso medio de la demanda, o sea, esa línea marrón y esa línea azul. Ese es el equilibrio competitivo. Imaginemos que ese mercado, que es competitivo, se monopoliza. ¿Por qué se puede monopolizar un mercado que es competitivo? Puede no monopolizarse necesariamente, pero sí concentrarse. O sea, imaginemos que un mercado es más competitivo y se vuelve menos competitivo. ¿Por qué puede pasar eso? Puede haber una estatización, por ejemplo, de un sector. Está bien, pero no, olvidémonos de la estatización. Podría ser, pero no es el caso. ¿Se fusionan las empresas? Muy bueno, porque se fusionan las empresas. ¿Qué quiere decir la función? Empresas que antes estaban compitiendo entre sí, deciden actuar como una sola empresa. Esa puede ser una alternativa. Esa puede ser la causa por la cual se monopoliza un mercado que es competitivo, o se concentra un mercado que era menos concentrado, si quieren. ¿Por qué más? Puede pasar eso. Alguien hizo un comentario que no escuché. Por alguna innovación disruptiva por parte de alguna gente. Me gustó, por una innovación disruptiva desplaza a todos los demás del mercado, entiendo yo lo que decís, y se convierte de un mercado competitivo en un mercado monopólico. ¿No? Porque tiene que desplaza a todos los demás del mercado sus competidores, ¿verdad? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Ese era tu comentario? Sí, era ese. Creo que se me escuchaba. Ok, excelente. Entonces ahí se monopoliza porque hizo una innovación y desplazó a los demás mercados y se convirtió en un monopolio. ¿Por qué más? Pues se puede cerrar un mercado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Volver más pequeño. Y con regulaciones, por ejemplo. Me gustó, podrían haber regulaciones del Estado que lo achican.
que lo achiquen. Está bien. ¿Qué más? Prácticas poco leales como el dumping para desplazar. Ok. Ya la vas a decir mejor. Eso es uno de los objetivos de este curso, es que te refieras a esa práctica como se llama, y que necesitamos mejor, se llama precios predatorios, ¿sí? Y es una práctica anticompetitiva que tiene como objetivo desplazar del mercado a los demás competidores vendiendo por debajo del costo. Entiendo que eso es lo que querés decir, ¿verdad? Claro, sí, eso. Bien, una práctica anticompetitiva exclusoria, se llama abuso de posición dominante, a través de precios predatorios. También podría haber pasado eso, que desplaza a los demás competidores del mercado vendiendo debajo del costo y después se comporta como un monopolista y lleva los precios de P sub C a P sub M. En prácticas anticompetitivas. Ok, ¿qué más? Que se retiren competidores y queden menos. Está bien, pero tiene que haber una causa. ¿Por qué? Ya la dijimos. ¿Por qué se pueden retirar? Ya dijimos, porque alguien innova, porque alguien los desplaza anticompetitivamente. También puede haber una fusión. ¿Qué más puede haber? No sé, políticas proteccionistas que impidan el ingreso de... Ok, dale, está bien. Pero no es a lo que me estoy refiriendo. Podría pasar, tenés razón, pero no es a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué más? ¿Saben lo que es una cartelización o una colusión? Claro, bueno, se mencionó, ¿no? Como dos empresas, por ejemplo, empiezan a actuar como una. No, se mencionó una fusión. Se mencionó una fusión. Ah, entendí, ok. Había entendido. Una fusión es un contrato entre dos empresas, ¿sí? Donde una compra a la otra o cambia digamos, la razón social de la empresa y de dos hacen una. Eso no es una cartelización. ¿Qué es una cartelización? Sí, un acuerdo. Las fusiones son legales, digamos. La cartelización no. Claro. Sí, sí. ¿Qué es la cartelización? Entonces un acuerdo, muy bien, lo dijiste bien, un acuerdo de precios entre competidores que se supone que deberían competir y en lugar de competir se ponen de acuerdo para no competir y se comportan como un monopolista. Bien, entonces ahí tienen un montón de cosas que pueden pasar en los mercados que hagan que los mercados se vuelvan menos competitivos o que aparezca poder de mercado donde no lo había. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el bienestar agregado de los agentes económicos de la aparición de poder de mercado en un mercado donde no lo había por todas estas causas que discutimos hasta ahora? ¿Qué le pasa al excedente del consumidor? Cae. ¿Cuánto cae? Menos que el del productor, profe. No es la pregunta. ¿Cuánto cae el excedente del consumidor? Está señalado en el gráfico y está escrito además. O sea, le estoy haciendo una pregunta que está contestada en el gráfico. A más B es la pérdida del excedente del consumidor. Vamos despacito, voy yo ahora. A más B es la pérdida en el excedente del consumidor porque se monopoliza un mercado que es competitivo, donde antes los precios eran P sub C y ahora son P sub M. Y las cantidades eran Q sub C y ahora son Q sub M. O sea, se redujeron las cantidades y se subieron los precios. ¿Ok? A más B es la pérdida en el excedente del consumidor. Bien. ¿Y la pérdida en el excedente del productor cuánto es? ¿Cuánto es la pérdida en el excedente del productor? Es B. Miren bien, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué es A? ¿De quién era A cuando el mercado era competitivo? De los consumidores. Bien. ¿Y B de quién era cuando el mercado era competitivo? También de los consumidores. Bien. Ahora, ¿de quién es A? Con el mercado monopólico. De la empresa. Del productor monopólico. Entonces, A es una transferencia de bienestar de consumidores a productores. ¿Ok? A es una transferencia de bienestar de consumidores a productores. O sea, el productor que antes no tenía A, porque era del consumidor, ahora es como si se lo hubiera robado. Se apropió de A.
¿Ok? O sea que el excedente del consumidor bajaría en la medida que aumenta el excedente del productor. No, el excedente del consumidor baja en A más B. Fíjense qué es B. B, ¿de quién era antes cuando el mercado era competitivo? ¿De quién era B? De los Del consumidores. consumidor. ¿Y ahora de quién es B? De nadie. De nadie, porque las cantidades entre Q sub C y Q sub M no se producen más. Entonces B se perdió. Se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. B era de los consumidores, ahora no es de nadie. Bien. ¿Y C de quién era antes? Del productor y la perdió. Del productor, y ahora ¿dónde está C? Desapareció porque esas cantidades no se producen más. ¿Ok? Esperen que voy de nuevo porque se me escapó el... C era del productor y ahora como las cantidades entre Q sub C y Q sub M no se producen más, C desapareció. Entonces fíjense lo que generó la monopolización de este mercado competitivo. El consumidor perdió A más B, la sociedad perdió B más C, a eso se llama pérdida irrecuperable de eficiencia, porque esas cantidades no se producen más, y el productor ganó A menos C. A menos C es positivo. O sea, el productor gana teniendo estas conductas, el consumidor pierde y la sociedad como un todo pierde. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Qué pasa en un mercado cuando aparece poder de mercado cuanto antes no lo había? Entonces, por eso es que nos preocupa tanto el poder de mercado en organización industrial. Nos preocupa el poder de mercado. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en este curso es qué se puede hacer para que esto no pase. ¿Qué se puede hacer para que no aparezca poder de mercado en mercados que son más competitivos? ¿Qué podemos hacer en contra del poder de mercado? Leyes antitrust. Por ejemplo, leyes antitrust. Muy bien. ¿Qué son las leyes antitrust? Leyes que evitan la cartelización y la concentración de los mercados. Exactamente. Prohíben la cartelización. Lo vamos a ver con mucho más detalle en el curso. Prohíben la cartelización. Después vamos a ver bien cómo funciona la cartelización, pero la prohíben. Prohíben las conductas exclusorias, como los precios predatorios, a los cuales hizo referencia uno de ustedes. O sea, las ventas por debajo del costo anticompetitivas, también las prohíben, entre otras conductas exclusorias. Y controlan fusiones y adquisiciones para que justamente, producto de una fusión y adquisición, no se genere poder de mercado. Les hago una pregunta. ¿Qué fusión o adquisición importante en los últimos años conocen en el mercado argentino? Las de Clarín cuando compró Telefónica. Ahí está, pero Clarín no compró Telefónica, sino que Cablevisión, que es de Clarín, se fusionó con Telecom. Bueno, eso, pero no, perdón. No, okay. Pero no la compró, no, está bien, yo estoy acá para explicar, no te preocupes. Es muy bien el ejemplo, te lo estoy precisando para que lo entiendan todos. Cablevisión se fusionó con Telecom. Ninguna compró ninguna, sino que Cablevisión y Telecom se fusionaron e hicieron una sola empresa, que se llama Telecom, cuyos dueños son los antiguos dueños de Telecom y los dueños de Cablevisión en partes iguales. ¿Sí? No es que Cablevisión compró Telecom o porque Telecom compró Cablevisión, sino que hicieron una nueva empresa que se llama Telecom, cuyos dueños son los antiguos dueños de Cablevisión, Clarín, y los antiguos dueños de Telecom, Martínez, que es un empresario, David Martínez es un empresario mexicano. ¿Y cómo gobiernan la empresa? En partes iguales. Eso se llama fusión. Adquisición es si Clarín hubiera comprado Telecom o si Telecom hubiera comprado Cablevisión. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre una fusión y una adquisición, verdad? Sí. Una compra a la otra y en la adquisición uno compra a otro. En la fusión uno se fusiona con el otro y hace una sola empresa. Y ya no compiten más esas dos empresas. Si es una sola empresa que es mitad y mitad de los dos, si quieren. ¿Sí? O que el gobierno de la empresa es igualitario.
Bien, entonces pregunto, ¿a ustedes les parece que la fusión entre Cablevisión y Telecom pudo haber producido estos efectos que estamos graficando en algún mercado? ¿En qué mercado pudo haber producido estos efectos? Y las telecomunicaciones, ¿no? ¿En qué mercado de las telecomunicaciones? En telefonía fija, en principio. Telefonía fija no, porque Cablevisión no tenía telefonía fija. En Telecom ya la cable, tenía. internet. En cable sí, pero más que en cable, en internet. Sí. ¿Por qué? Porque Cablevisión, ¿qué empresa de internet tenía? Fivertel. ¿Y Telecom? Personal Arnet. ahora es, ¿no? Arnetes. Arnet, exactamente. Entonces se fusionaron Cablevisión y Arnet, que en muchas localidades de la Argentina eran las únicas dos opciones de internet que había. Entonces pasaron de ser un duopolio o un oligopolio, en muchas localidades, a ser un monopolio. Esa fusión tuvo que pasar por la autorización de la autoridad antitrust. En castellano se llama la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina, que depende de la Secretaría de Comercio, que analizó esa fusión y la aprobó. Después la vamos a ver con más detalle más adelante nosotros en el curso, cómo se analizan fusiones, y esa fusión en particular la vamos a analizar con mucho cuidado. Pero la pregunta es, ¿puede haber generado estas consecuencias en el mercado de Internet esta fusión? Claro que sí. Entonces, ¿qué generó sobre la asignación de recursos? ¿La mejoró o la empeoró? La empeoró. La empeoró. ¿Qué le pasó a los consumidores? ¿Están mejor o peor? Peor. En las localidades donde se monopolizó, están peor. Capaz que en Capital no, porque no eran las únicas dos empresas que había. Pero hay muchas localidades del interior del país donde se monopolizó el servicio de Internet. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, solo estaban Arnet y Cablevisión. Ahora los cordobeses tienen que elegir, no pueden elegir, tienen una sola. Entonces fíjense qué importante esto que estuvimos discutiendo esta clase. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la asignación de recursos y sobre el bienestar agregado de los agentes económicos y sobre el bienestar de los consumidores de la aparición de poder de mercado en un mercado donde antes había menos poder de mercado? No estoy diciendo que no había, pero había menos. Usted tiene un claro ejemplo de qué pasa en un mercado cuando, por ejemplo, hay una fusión. Desaparecen B y C y A y B los consumidores lo pierden. Bien. Entonces les propongo parar acá, que como clase introductoria fue más que suficiente. Paremos acá y seguimos el lunes presencial. Así que el lunes nos vamos a conocer. Humilde sugerencia, vengan a las clases presenciales. Yo les sugiero que vengan porque van a aprender más que no viniendo, digo. Digo, no se confíen en no venir a clase. En general los profesores tomamos lo que enseñamos en clase y en aquello que hacemos énfasis en clase. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Hay alguna bibliografía para ya arrancar a leer hoy? ¿O algún texto que...? A ver, todo esto que di hoy es repaso, ¿sí? Así que lo podés ver, si querés arrancar hoy, lo podés ver. No, como para capaz ir, no sé, con algo leído para el lunes, algo así. ¿O? Sí. Mira, el lunes vamos a seguir un poco con esto, pero vamos a arrancar fundamentalmente con mercados oligopólicos. Si querés avanzar, podés mirar el capítulo de oligopolio de Varian o intermedio o avanzado. Cualquiera de los dos, eso es lo que vamos a usar de referencia para la clase que viene. Entonces, para ir avanzando, si querés, capítulo de oligopolio, tanto del Varian intermedio como del Varian avanzado, son muy parecidos. Eso es lo que vamos a ver las próximas clases. Entonces yo te diría que esto que dimos hoy en clase es repaso puro, quizás con algún detallecito que no hayan visto en microeconomía, pero deben ser detalles menores. Esto teóricamente lo vieron todos en microeconomía. Y arrancamos con oligopolio, eso sí, que algunos quizás lo vieron en microeconomía, o en microeconomía 1 o en 2, pero no con el enfoque que le vamos a dar nosotros, porque le vamos a dar un enfoque más de política pública, de qué hacer frente a los oligopolios.
Entonces, si bien vamos a ver los modelos, también vamos a discutir la política pública contra los oligopolios. La bibliografía que vamos a usar, teórica, es Varian, intermedio o avanzado. El capítulo de oligopolio. Una pregunta. Que es bastante denso. ¿Todos los PowerPoints están en el grupo? Mira, todos no. En un ratito te lo vamos a subir. Si no es un ratito, es mañana. Pero este PowerPoint lo voy a subir. Perfecto. ¿Y el del lunes también así lo puedo llevar impreso? El lunes yo no voy a usar... a ver, el lunes voy a dar una parte de la clase con PowerPoint, pero otra parte de la clase va a ser en el pizarrón. Yo no voy a usar PowerPoint todas las clases. No voy a usar PowerPoint todas las clases. Para algunos temas uso, para otras no. Pero siempre que lo use, te lo voy a subir. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias. No se preocupen, el material se los vamos a dar todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, entonces me despido hasta el lunes. Un placer haberlos conocido. El lunes vamos a conocer en persona. Y como me pidieron, voy a subir este PowerPoint y el que voy a usar el lunes en clase también. Recuerden que en clase no voy a usar toda la clase de PowerPoint, sino un ratito nomás. Gracias, Diego. Perfecto, gracias. A ustedes. Gracias. 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 Buen final de semana. Adiós.